Cita de Deleuze y Guattari. Representémonos al organismo vivo en su máxima simplificación posible, como una vesícula indiferenciada de sustancia estimulable. Entonces, su superficie vuelta hacia el mundo exterior está diferenciada por su ubicación misma y sirve como órgano receptor de estímulos. El sistema nervioso central proviene del ectodermo. Como quiera que fuese, la materia gris de la corteza es un retoño de la primitiva superficie. Fin de cita. El sistema de percepción-conciencia es una piel extendida sobre la frontera entre lo exterior y lo interior, un filtro o una pantalla. Como ser fronterizo, el yo quiere mediar entre el mundo y el ello. Sin embargo, esta mediación asume una forma de cuarentena, por la que la interacción entre el ello, organismo específico, y la realidad exorganística puede ser monitoreada y negociada, haciendo colapsar los circuitos libidinales en una polaridad de lo psíquico y lo extrapsíquico, dentro y fuera. La piel de la cultura del reproductor es una piel política regulada, modelada en la frontera ideal del macropod y adaptada a la subjetivación edípica del inconsciente. En términos de este aparato protector, constitutivo del organismo reproductivo, la contaminación por un replicador inorgánico es definida como un trauma aberrante. Freud caracteriza el trauma como una invasión, una excitación externa, que posee fuerza suficiente para perforar la protección antiestímulo e infiltrar deseos ajenos, xenopulsiones, en el organismo. La conmoción mecánica debe admitirse como una de las fuentes de la excitación sexual. Insiste, refiriéndose a la disimulación del compromiso maquinal cibernético en tanto que líbido endógena. Las pulsiones son artificiales desde el comienzo y por ende esencialmente indiferenciables de la violencia mecánica del trauma que liberaría el quantum de excitación sexual. Bajo la influencia del teísmo abrámico, la sutil cibernética de Ananké es reemplazada por un mecanismo idiota que mantiene una confianza de securócrata ante la densa perceptibilidad del trauma. La incursión traumática de las xenopulsiones tanatóticas es concebida en términos de accidentes ferroviarios y neurosis de guerra, como si lo inorgánico careciera por completo de inteligencia o astucia insurgente, y su relación con lo orgánico quedara explicada por una simple regresión. Dar esto por verdadero en una era de invasión ciberviral distribuida y sofisticada ha perdido todo atractivo. En cambio, el diagrama psicoanalítico del trauma delinea un parásito implacable en camino a la desterritorialización del autorreplicador. Cali se arrastra hacia adentro. La aparición de las primeras moléculas funcionales de ADN ha sido siempre un problema para la biología evolutiva, dado que la selección natural parece requerir, en cuanto a precondición, la existencia de compuestos orgánicos complejos, y estos a su vez dependen de un mecanismo evolutivo ya en funcionamiento. Se trata de un círculo vicioso, representativo de los dilemas propuestos por los procesos ciberpositivos o autocondicionantes. Cairns Smith lo llama el rompecabezas de la vida y ha sugerido una solución que implica describir al ADN como un replicador usurpador. Su hipótesis es que los complejos cristalinos de las arcillas primitivas
pudieron haber sido moldeados por procesos de variación y selección, hasta el punto de originar subcomponentes del ADN, que eventualmente suplantaron a sus constructores. De acuerdo con este relato, la biosfera emerge como una fuga, un espasmo inmenso de desterritorialización que revoluciona la maquinaria terrestre de producción de replicadores, un trauma planetario. Moravec extrae más conclusiones del modelo de Keynes-Smith. Cita: si bien dependían por completo de la maquinaria química de los cristales, estas moléculas de carbono, a medida que asumían una porción más grande de la función reproductiva, fueron volviéndose menos dependientes de los cristales. Con el tiempo, el andamiaje cristalino simple se desvaneció, dejando en su estela el complejo e independiente sistema de maquinaria orgánica que llamamos vida. Hoy, miles de millones de años más tarde, está por llegar otro cambio en la manera en que pasa la información de generación en generación. Fin de cita. Desde el momento en que los replicadores devienen reproductores, nuevos replicantes están en camino. La llegada de los extranjeros, aliens, no tiene un espacio interpretativo designado en el esquema de la erótica macropodiana, y por eso emerge de su camuflaje como un mensaje cifrado, una X enorme, un signo que proviene de más allá del principio de placer. Es como si las unidades reproductoras se hubiesen vuelto adictas a la estimulación, o, en términos freudianos, se hubiesen fijado al trauma. Enredadas en circuitos de excitación ya no conmensurables con la reproducción homeostásica, social o individual, al tiempo que la familia colapsa en un desorden sexual generalizado, contagios cibervirales, subdivisión mutante de los géneros y tecnofilia hardcore. Edipo es hecho trizas por una compulsión de repetición. La medicina define la adicción como un deseo artificial. Esa fue una de las primeras áreas de investigación cibernética, debido a los factores interconectados de su patrón de autoorganización y a su integración de elementos radicalmente exógenos, que eran conmensurables con los primeros modelos de programación de secuencias conductuales. Allí donde los replicadores son formados de la misma manera en que funcionan, los reproductores son segregados de la porción preponderante de sus interconexiones maquínicas, que aprenden cognitivamente como prótesis extrínsecas e integran libidinalmente mediante pulsiones mutantes adictivas. La obsoleta categoría psicológica de la codicia privatiza y moraliza la adicción, como si el tropismo hacia el afán de lucro en un capitalismo transnacional que se propaga como una epidemia de consumismo fuera inteligible en términos de tendencias subjetivas personales. Querer más es el índice de entrelazamiento con los procesos maquínicos ciberpositivos y no la expresión de una idiosincrasia privada. ¿Qué podría ser más impersonal, desinteresado, que un servomecanismo de la expansión burguesa del capital esforzándose por duplicar 10.000 millones de dólares? E incluso, estas criaturas están desapareciendo, sustituidas por automatismos virósico-financieros de silicio en los que la propiedad humana anónima y distribuida masivamente se ha vuelto tan nominal y vacía como la soberanía democrática. La adicción viene del futuro y hay un replicador interconectado con el dinero operando de una manera muy diferente a la investidura reproductiva, a la vez que la guía inexorablemente hacia la capitalización. El dinero, para los replicantes,
no es un asunto de posesión, sino de liquidez, desterritorialización, y todos los procesos monetarios de la tierra están abiertos a su excitación, que no tiene en cuenta la propiedad. El dinero se comunica con el proceso primario en virtud de lo que puede hacer colapsar, no de lo que puede obtener. El deseo maquínico nos resulta inhumano porque desgarra las culturas políticas, borra las tradiciones, disuelve subjetividades y hackea los aparatos de seguridad, rastreando un tropismo sin alma hacia el grado cero del control. Por lo tanto, lo que se le aparece a la humanidad como la historia del capitalismo es un espacio artificial inteligente del futuro que nos invade y debe ensamblarse a sí mismo a partir de los recursos del enemigo. La digitomercantilización es el índice de un tecnovirus en escalada ciberpositiva hacia la singularidad tecnocapitalista planetaria. Un traumatismo malicioso autoorganizante que guía virtualmente al complejo del deseo biológico completo hacia la usurpación replicadora poscarbono. El principio de realidad tiende a consumarse bajo la forma del sistema de precios, convergencia de la cuantificación monetaria y matemático-científica, o implementabilidad técnica y económica. No se trata de una cantidad desconocida, sino de una que opera como indicador de lo desconocido y presenta al futuro bajo la forma de una magnitud abstracta. El capital se propaga viralmente tanto como el dinero comunica la adicción. Se replica dentro de aquellos organismos huésped en cuyas barreras se abre una brecha y cuyos deseos reprograma. Viraliza la producción, desmetaliza el dinero en dirección al crédito financiero y desrealiza la fuerza productiva a lo largo de la escala del coeficiente de inteligencia maquínica. La convergencia deshumanizadora de estas tendencias alcanza su cero sobre una inteligencia tecnoeconómica ciberpositiva, automática e integrada, en guerra con el macropod. ¿Queremos capitalismo? Solía ser la pregunta, pero su ingenuidad la ha vuelto insostenible. Ya no parece plausible dar por verdadero que la relación entre el capital y el deseo sea o bien externa o bien mantenida por una contradicción inmanente. Y no importa que algunos ascetas cómicos sigan afirmando que la involucración libidinal con la mercancía puede ser trascendida por la razón crítica. El capitalismo no es un sistema totalizable que pueda ser definido por la forma de la mercancía como un modo específico de producción, rechazado sistemáticamente por una conciencia proletaria de clase. Es un asalto convergente inconcebible contra el macropod social, cuyo síntoma es el colapso del modo o la forma de producción.